La luz del pesebre, un cuento navideño para sanar el corazón y dormir en paz. Bajo el manto de una noche invernal, el pequeño pueblo dormía, envuelto en un silencio que solo rompían los crujidos de la nieve, bajo los pasos de los caminantes. Las luces navideñas parpadeaban en las ventanas de las casas, como estrellas atrapadas en un mundo terrenal. Era una escena de postal, donde cada rincón parecía susurrar promesas de paz y alegría. Sin embargo, para Lucas, esa noche no traía ni esperanza ni consuelo. Lucas caminaba sin rumbo, con las manos hundidas en los bolsillos de su abrigo, y la mirada fija en el suelo. Su andar era lento, como si el peso de su propia tristeza lo empujara hacia abajo. Este era el segundo año que la Navidad lo encontraba así, solo, desconectado del mundo que una vez disfrutó. Las risas que resonaban desde las casas, y las canciones de villancicos que se filtraban por las puertas entreabiertas, no hacían más que profundizar la grieta en su corazón. Había perdido algo más que un ser querido aquella noche de invierno 2 años atrás. Había perdido la chispa, el calor que hacía de la Navidad un tiempo especial. Desde entonces, había evitado las reuniones familiares y los recuerdos que las acompañaban. La Navidad, para él, se había convertido en una sombra de lo que solía ser, un recordatorio cruel de lo que ya no tenía. Mientras caminaba por las calles adoquinadas, algo capturó su atención. Frente a la pequeña iglesia del pueblo, un pesebre iluminado destacaba entre la nieve. No era la primera vez que lo veía, pero aquella noche, la luz parecía diferente. Era cálida, envolvente, casi viva. Lucas detuvo sus pasos, sintiendo una extraña atracción hacia esa escena sencilla. Algo en su interior, una chispa apenas perceptible, le decía que debía acercarse. El aire era frío, pero la luz del pesebre parecía prometer algo más, un refugio, una respuesta, o quizás, una esperanza perdida. Sin saber por qué, Lucas comenzó a caminar hacia ella, sin imaginar que esa luz cambiaría su vida para siempre. Lucas se detuvo a pocos pasos del pesebre, sintiendo una mezcla de curiosidad y resistencia. La luz, cálida y serena, parecía llamarlo como un viejo amigo al que había habitado durante años. Sin embargo, su corazón, endurecido por el tiempo y el dolor, luchaba contra aquella invitación. Se quedó inmóvil, con los ojos clavados en la escena, mientras los recuerdos empezaban a invadirlo como una tormenta inesperada. La Navidad había sido su época favorita cuando era niño. Recordaba las noches junto a su madre, decorando el árbol, cantando villancicos y soñando con los regalos que vendrían. La fe en los milagros era tan natural como respirar en aquellos días. Pero ahora, esos recuerdos eran como espejos rotos, reflejaban momentos hermosos, pero también la pérdida de todo lo que una vez le daba sentido. ¿De qué sirve todo esto ahora?, pensó, sintiendo un nudo en la garganta. Desde la muerte de su madre, las celebraciones navideñas se habían convertido en una burla. Cada luz, cada canción, cada adorno le recordaba lo que ya no estaba. Y el peso de esa ausencia se había convertido en una barrera entre él y el mundo. Mientras permanecía frente al pesebre, los pensamientos oscuros llenaron su mente. ¿Qué sentido tiene buscar consuelo en algo que no puede devolverme lo que he perdido? Tal vez esta luz no es más que una ilusión, como todas esas promesas que nunca se cumplieron. Sus propios pensamientos eran su mayor enemigo, reteniéndolo en un lugar donde la tristeza y la culpa se entrelazaban, formando cadenas invisibles que lo mantenían cautivo. Sin embargo, algo profundo dentro de él empezaba a cambiar. La luz del pesebre no se apagaba ni disminuía, seguía brillando, suave pero constante, como si estuviera esperando pacientemente a que Lucas se rindiera a su calidez. Por un momento, solo un instante, Lucas sintió un atisbo de algo que no podía nombrar. ¿Era consuelo? ¿Era esperanza? No estaba seguro, pero esa chispa era suficiente para que no pudiera apartar la mirada. Con un suspiro, Lucas cerró los ojos, tratando de apagar las voces en su cabeza. Pero el silencio no le trajo paz, solo amplificó la lucha dentro de él. ¿Por qué estoy aquí?, se preguntó. Pero en lugar de apartarse, sus pies permanecieron firmes. Había algo en esa luz que no podía ignorar, algo que le pedía que no se diera por vencido. Sin saberlo, Lucas estaba en el umbral de un cambio profundo.
Lo que parecía ser una batalla perdida estaba por transformarse en el primer paso hacia una nueva forma de ver la vida. Frente al pesebre, su corazón herido comenzaba, lenta pero inevitablemente, a abrirse. Lucas abrió los ojos lentamente, y la luz del pesebre parecía más intensa que antes, aunque no lastimaba su vista. Era una luz cálida, dorada, que parecía desprenderse no solo de las figuras de madera, sino del aire mismo que la rodeaba. Por un momento, pensó que su mente le jugaba una mala pasada, pero allí estaba, vibrante, envolviendo la escena como un manto invisible. El pesebre no tenía nada de especial a simple vista. Era como cualquier otro que había visto antes, María y José inclinados sobre el niño en el centro, los pastores observando desde un costado, las ovejas esparcidas en un rincón y la estrella en lo alto. Pero algo era diferente esa noche. La luz parecía emanar no solo de la estrella, sino del propio niño en el pesebre. Era como si esa pequeña figura irradiara una calidez que iba más allá de lo físico, algo que resonaba en lo profundo del alma. Lucas dio un paso más hacia el pesebre, incapaz de resistir el impulso. Cuanto más se acercaba, más sentía que algo en su interior se movía, como si una puerta cerrada durante años estuviera comenzando a abrirse. Pero esa sensación no era cómoda, traía consigo un torbellino de emociones que había intentado enterrar, tristeza, nostalgia, y una extraña mezcla de anhelo y temor. Mientras se quedaba allí, inmóvil, los recuerdos volvieron con más fuerza. Recordó una Navidad específica, muchos años atrás. Tenía unos 8 años y su madre lo había llevado a un pesebre similar. Ella le había contado la historia del nacimiento de Jesús, no como un hecho distante, sino como un mensaje personal: la luz de ese pesebre, Lucas, siempre estará contigo, incluso cuando creas que estás solo, había dicho ella con una sonrisa. «¿Esa luz sigue aquí?», pensó en voz baja, casi sin darse cuenta. Era una pregunta que no esperaba formular, pero allí estaba, flotando en el aire, como si esperara una respuesta. A pesar de sus dudas, Lucas sintió que algo lo invitaba a quedarse, como si esa luz quisiera mostrarle algo más. De pronto, el ambiente cambió. No era el frío de la noche ni el silencio del pueblo lo que lo rodeaba. Era una quietud diferente, una sensación de que el tiempo mismo había detenido su marcha. La luz, que antes parecía envolver solo el pesebre, ahora comenzaba a extenderse hacia él. No era un movimiento visible, pero Lucas lo sentía. Era como si la luz buscara alcanzar los rincones más oscuros de su alma, aquellos que él mismo había evitado mirar. Algo en su interior se resistía. Quería alejarse, volver a su caminata solitaria y evitar lo que aquella luz pudiera traer consigo. Pero sus pies no se movían. Estaba atrapado, no por fuerza, sino por una extraña paz que comenzaba a competir con su tristeza. La luz parecía susurrarle sin palabras: «Quédate un poco más. Hay algo que necesitas recordar». Lucas no sabía qué era, pero algo en esa luz despertaba en él una pequeña chispa, una posibilidad que había olvidado, la de que aún había algo por lo que valía la pena esperar. Lucas permaneció inmóvil, incapaz de apartar la vista del pesebre. La luz parecía danzar en el aire, suave pero insistente, como si supiera que aún quedaban rincones oscuros dentro del que debían ser iluminados. Una sensación extraña comenzó a recorrer su cuerpo, una calidez que no provenía del frío mundo exterior, sino de algo más profundo, algo que no había sentido en años. Era como un abrazo invisible, un toque gentil que le pedía dejarse llevar. Por primera vez en mucho tiempo, Lucas no se sintió solo. Esa luz no solo iluminaba el pesebre, parecía penetrar su corazón, derritiendo el hielo que lo había cubierto durante tanto tiempo. Sus pensamientos, que usualmente eran ruidosos y confusos, se calmaron. Un silencio interno empezó a crecer, no vacío, sino lleno de una paz que no podía explicar. Pero junto con esa paz llegó algo más: las emociones que había intentado enterrar. Los recuerdos de su madre, las risas compartidas, las noches navideñas frente al árbol, y luego, la pérdida. Su corazón se contrajo con el dolor familiar, pero esta vez, no se sintió como una carga insoportable. La luz parecía envolver incluso esos recuerdos dolorosos, suavizándolos, dándoles un nuevo significado. «¿Por qué siento esto ahora?», se preguntó en silencio,
mientras una lágrima solitaria rodaba por su mejilla. Hasta esa noche, había creído que su tristeza era una prisión de la que nunca escaparía, pero algo dentro de él comenzaba a cambiar. No era una transformación repentina, sino un pequeño resquicio en el muro que había construido alrededor de su corazón. La luz no lo abandonaba. Era paciente, constante, como si esperara que Lucas diera el siguiente paso. Aunque no entendía del todo lo que estaba ocurriendo, sabía que algo en él se había despertado. Ese abrazo invisible, esa calidez inexplicable, lo estaba llevando a un lugar al que no había querido volver, a la esperanza. Por un momento, Lucas cerró los ojos. En esa oscuridad, no encontró el vacío que tanto temía. En cambio, vio imágenes fugaces, su madre sonriendo mientras colocaba la estrella en el árbol, las reuniones familiares llenas de risas, y luego, la Navidad solitaria de hace 2 años, cuando todo cambió. Esta vez, al enfrentar esos recuerdos, no sintió que lo destrozaban. La luz del pesebre parecía envolver cada imagen, dándole un matiz diferente. Cuando abrió los ojos, la luz seguía allí, tan constante como su respiración. Ahora, no parecía solo iluminar el pesebre, sino también algo dentro de él. Lucas entendió que esta luz no buscaba juzgarlo ni forzarlo. Solo estaba allí, ofreciéndose, esperando a que él la aceptara. Con un suspiro profundo, Lucas dio un paso más hacia el pesebre. No sabía qué buscaba exactamente, pero sentía que algo importante estaba por suceder. Algo en esa luz parecía decirle que no estaba solo, que nunca lo había estado. Y por primera vez en mucho tiempo, Lucas dejó que esa posibilidad creciera dentro de él. Lucas se inclinó ligeramente hacia el pesebre, casi como si esperara encontrar en las figuras de madera una respuesta a las emociones que lo inundaban. La luz, constante y cálida, parecía intensificar los recuerdos que comenzaban a brotar en su mente, como si cada uno fuera cuidadosamente desenterrado de los rincones polvorientos de su memoria. De repente, se encontró transportado a una noche muy lejana. Era un niño de unos 8 años, y estaba de pie junto a su madre frente a un pesebre casi idéntico a este. La nieve caía suave, como ahora, y las luces de la iglesia proyectaban sombras cálidas en la nieve. Lucas recordaba cómo su madre, con la voz llena de dulzura, le contaba la historia del nacimiento de Jesús. Lucas, había dicho ella, arrodillándose a su altura y señalando al niño en el pesebre, esta luz que ves aquí no es solo una decoración. Es un recordatorio. Cuando te sientas solo o perdido, recuerda que esta luz siempre estará contigo. Incluso en la oscuridad más profunda, siempre habrá un rayo de esperanza. Aquellas palabras, que alguna vez le parecieron simples, ahora resonaban en su corazón como un eco poderoso. Recordó cómo, de niño, esa idea de una luz que nunca se apagaba le daba seguridad, como si estuviera protegido por algo mucho más grande que él. Pero, ¿cuándo había dejado de creer en eso? ¿Cuándo esa luz había comenzado a desvanecerse en su vida? Volvió a escuchar la voz de su madre, esta vez dentro de sí mismo, como si la luz del pesebre la trajera de vuelta. Incluso en la oscuridad más profunda, las lágrimas comenzaron a llenar sus ojos, pero no eran solo de tristeza. Eran una mezcla de pérdida, añoranza y algo más, una chispa de esperanza que se encendía después de mucho tiempo. Lucas recordó cómo solía rezar con su madre en las noches de Navidad, cómo le enseñó a ver en las pequeñas cosas la grandeza de la vida. Recordó cómo el simple acto de encender una vela o colocar una estrella en el árbol tenía un significado profundo, que la luz siempre tenía el poder de transformar cualquier oscuridad. Mientras estos recuerdos lo envolvían, Lucas se dio cuenta de algo. No era solo su madre la que hablaba a través de estas memorias, era como si la misma luz del pesebre intentara recordarle que lo que había perdido no estaba realmente ausente. El amor que compartió, las enseñanzas que recibió, aún vivían dentro de él, aunque el dolor los hubiera enterrado. Por un momento, Lucas dejó que esos recuerdos lo abrazaran. No luchó contra ellos ni intentó apartarlos como antes. En cambio, permitió que lo guiaran, como un faro en medio de la niebla. Y, en ese instante, sintió que algo dentro de él cambiaba, como si una pequeña grieta se abriera en el muro que había construido alrededor de su corazón. Sin apartar la mirada del pesebre, Lucas murmuró para sí mismo,
¿Es posible que esa luz nunca me haya abandonado? Aunque no tenía todas las respuestas, una cosa era segura: esa noche, el pesebre no solo iluminaba la nieve a su alrededor, comenzaba a iluminar algo dentro de él que había estado dormido durante años. Lucas sintió como su corazón, que había permanecido endurecido durante tanto tiempo, empezaba a latir con una fuerza nueva, pero también dolorosa. Frente al pesebre, los recuerdos de su infancia y las palabras de su madre parecían haber desatado un torrente de emociones contenidas. La luz que envolvía la escena parecía amplificar cada pensamiento, cada sentimiento, y por primera vez en años, Lucas no intentó contenerse. Con la voz temblorosa, casi inaudible al principio, empezó a hablar, como si se dirigiera al niño en el pesebre, a la luz que lo rodeaba, o quizás a su propia alma. No sé por qué estoy aquí, confesó, bajando la mirada mientras las lágrimas comenzaban a rodar por sus mejillas. He estado tan perdido, tan cansado de todo. La Navidad ya no significa nada para mí. Solo me recuerda lo que he perdido, lo que nunca podré recuperar. Se detuvo por un momento, respirando profundamente, como si las palabras fueran piedras que debía cargar. ¿Dónde estaba esta luz cuando la necesitaba? ¿Dónde estaba cuando el mundo se derrumbó a mi alrededor? Las palabras salieron cargadas de amargura, pero también de un anhelo profundo, como si aún quedara en él una pequeña esperanza que no podía ignorar. El silencio que siguió no fue vacío. Era un silencio lleno de expectativa, como si el universo mismo estuviera escuchando su clamor. Lucas sintió que su respiración se calmaba poco a poco, y en ese momento de quietud, las palabras de su madre regresaron a él con claridad: incluso en la oscuridad más profunda, la luz siempre estará contigo. Cerró los ojos y dejó que esas palabras se repitieran en su mente. La luz del pesebre parecía envolverlo con más intensidad, no de manera abrumadora, sino como un abrazo cálido y reconfortante. Lucas se dio cuenta de que no estaba hablando solo al pesebre o a sus recuerdos. Estaba hablando con su dolor, enfrentándolo por primera vez en años. Si esta luz es real, si todavía hay algo en mí que pueda sanar, ayúdame a verlo, susurró, casi sin darse cuenta de que estaba rezando. Fue un rezo simple, honesto, nacido no de la costumbre, sino de la desesperación y de un deseo genuino de encontrar un camino hacia adelante. Cuando abrió los ojos, la luz seguía allí, constante, paciente, como si le dijera que no estaba solo, que había sido escuchado. Lucas sintió un alivio inesperado, no porque su dolor hubiera desaparecido, sino porque, por primera vez, no estaba tratando de ignorarlo o enterrarlo. Había dado el primer paso hacia su propia sanación, y aunque no sabía exactamente cómo continuar, sentía que algo dentro de él había comenzado a moverse. Frente al pesebre, Lucas dejó que las lágrimas fluyeran libremente, no solo de tristeza, sino también de algo más profundo, una mezcla de alivio y una tímida esperanza. La luz no se desvaneció, permaneció allí, como una promesa de que aún quedaba más por descubrir. El aire alrededor del pesebre pareció cambiar. Aunque la noche seguía tranquila y fría, Lucas sintió una presencia diferente, algo que lo envolvía con una calma inexplicable. La luz del pesebre comenzó a intensificarse, no con un brillo cegador, sino con una profundidad que parecía llenar cada rincón de la oscuridad. Lucas dio un paso atrás, sorprendido por el cambio, pero sin sentir miedo. Era como si la misma luz le pidiera que permaneciera allí, que no se apartara. De repente, una figura comenzó a formarse entre el resplandor. Al principio, parecía una extensión de la luz misma, pero poco a poco tomó forma. Era una figura humilde pero majestuosa, con un rostro sereno que irradiaba paz y sabiduría. Sus ojos, brillantes como el amanecer, se encontraron con los de Lucas, y en ese momento, todas las preguntas, las dudas y los miedos que llevaba consigo parecieron detenerse. Lucas, dijo la figura con una voz que era a la vez suave y poderosa, como el murmullo de un río que lleva siglos fluyendo. No era necesario que se presentara. Lucas supo al instante que estaba ante un ángel. Era imposible explicarlo con palabras, simplemente lo sabía, como si aquella presencia tocara una verdad que había estado siempre dentro de él. El ángel dio un paso hacia él, y la luz pareció seguirlo, envolviendo a Lucas como un manto cálido. He venido porque tu corazón ha llamado,
continuó el ángel. La tristeza que llevas ha cubierto tu luz, pero no la ha apagado. Y esta noche, el pesebre te ha recordado lo que siempre ha estado contigo. Lucas no sabía qué decir. Sus labios temblaron mientras intentaba responder, pero el ángel levantó una mano, pidiéndole silencio con un gesto amable. No necesitas hablar, solo escuchar. Has cargado con tu dolor como si fuera una carga que debías llevar solo, pero no es así. La luz que ves aquí, dijo señalando el pesebre, es más que una simple decoración. Es un reflejo del amor eterno, un recordatorio de que incluso en los momentos más oscuros, la esperanza nunca te abandona. Las palabras del ángel resonaron en el corazón de Lucas como campanas en una catedral vacía. Por un momento, todas las barreras que había construido a su alrededor parecieron desmoronarse. Pero, he perdido tanto, dijo finalmente, su voz quebrándose. ¿Cómo puedo seguir adelante cuando el vacío sigue aquí? El ángel sonrió con compasión, como si comprendiera cada rincón de su dolor. El vacío no es el final, Lucas. Es el comienzo. Es el espacio donde la luz puede entrar, si tú la dejas. No estás solo, ni lo has estado. Aquello que perdiste aún vive en el amor que compartiste, en los recuerdos que llevas, y en la fe que aún late dentro de ti, aunque la hayas olvidado. Lucas sintió como sus lágrimas volvían a caer, pero esta vez no eran solo de tristeza. Había algo más en ellas, algo que no podía definir, un alivio, una liberación. El ángel lo miró con ternura, dejando que las palabras y la luz hicieran su trabajo. Esta noche, continuó el ángel, es una invitación. No para olvidar lo que has perdido, sino para recordar lo que aún tienes. La luz del pesebre no está fuera de ti, Lucas. Está dentro, esperando a que vuelvas a encenderla. Mientras la figura del ángel comenzaba a desvanecerse, Lucas sintió que algo profundo había cambiado dentro de él. La presencia no se fue por completo, como si una parte de aquella luz se hubiera quedado en su corazón, acompañándolo para el resto de su viaje. Frente al pesebre, Lucas comprendió que no estaba solo, y que quizás nunca lo había estado. La figura del ángel no desapareció del todo, su presencia seguía siendo palpable, como un susurro constante en el aire que rodeaba a Lucas. La luz que irradiaba el pesebre ahora parecía más viva, como si estuviera respirando junto con él. Lucas, aún de pie frente a la escena, no podía apartar la mirada del ángel. Había algo en sus palabras, en su tono, que resonaba más allá de lo que podía comprender. Era como si cada frase tocara partes de él que había olvidado, o que había decidido ignorar por miedo al dolor. El pesebre no es solo un símbolo, Lucas, dijo el ángel, con una voz que parecía provenir de todas partes y de ningún lugar al mismo tiempo. Es un recordatorio de que la luz siempre encuentra su camino, incluso en los lugares más oscuros. Esa luz no está limitada a este lugar. Está dentro de ti, aunque la hayas dejado en penumbra. Lucas cerró los ojos, dejando que las palabras penetraran en su mente. Pero, ¿cómo puedo encontrar esa luz?, preguntó con un tono casi desesperado. He estado tan perdido, tan roto, no sé si aún puedo volver a sentir algo más que este vacío. El ángel se acercó un poco más, y la luz a su alrededor se hizo aún más cálida. La luz no necesita que seas perfecto, Lucas. No te pide que tengas todas las respuestas o que sanes de inmediato. Solo te pide que estés dispuesto. Que abras tu corazón, aunque sea un poco, y dejes que ella haga el resto. Lucas sintió un nudo en la garganta mientras escuchaba. Era como si una parte de él siempre hubiera sabido estas verdades, pero necesitaba escucharlas en voz alta para recordarlas. He llevado este dolor por tanto tiempo. Me he aislado de todos, incluso de aquellos que aún me quieren, confesó, sintiendo un alivio extraño al decirlo en voz alta. No sé si puedo abrir mi corazón después de todo lo que ha pasado. El ángel lo miró con infinita compasión. El dolor que llevas no es un castigo, Lucas. Es la prueba de que amaste profundamente, y ese amor no ha desaparecido. El vacío que sientes no es una ausencia, es un espacio que puede ser llenado de nuevo. Pero debes permitirte verlo. El silencio volvió a envolverlos, pero no era un vacío frío. Era un silencio lleno de significado,
como si el universo mismo esperara la respuesta de Lucas. En su interior, comenzó a formarse una pregunta que lo llenaba de temor y esperanza al mismo tiempo: ¿y si aún había algo más para él? ¿Y si la luz del pesebre, que ahora parecía tan viva, podía realmente iluminar su camino? El primer paso no requiere fuerza, Lucas. Solo fe, continuó el ángel. Fe en que esta luz puede guiarte, incluso cuando no puedes ver el camino completo. Fe en que no estás solo, incluso cuando todo parece oscuro. Y fe en que la Navidad, esta noche, es un recordatorio de que siempre hay un nuevo comienzo. Lucas sintió como esas palabras resonaban en cada fibra de su ser. El pesebre ya no era solo un conjunto de figuras. La luz ya no era solo un resplandor cálido. Era un mensaje, una promesa, y un llamado. Por primera vez en años, Lucas sintió que esa luz no solo estaba frente a él, sino también dentro de él, despertando algo que había creído muerto. El ángel lo miró una última vez antes de empezar a desvanecerse. Lucas, dijo con voz firme, la luz nunca te ha abandonado. Solo espera que tú decidas caminar hacia ella. Y con esas palabras, la figura desapareció, dejando a Lucas solo frente al pesebre, pero con una sensación de compañía que nunca antes había experimentado. Mientras la luz seguía brillando, Lucas permaneció allí, preguntándose si estaba listo para responder a ese llamado. Lucas quedó inmóvil frente al pesebre, con la mirada fija en la luz que seguía irradiando una calidez incesante. Aunque el ángel ya no estaba, su presencia permanecía grabada en el ambiente y, más aún, en su corazón. Sentía como si las palabras que había escuchado antes resonaran una y otra vez en su mente, desafiándolo a mirar dentro de sí mismo. No había más distracciones, no había escapatoria. Era el momento de enfrentarse a lo que había estado evitando durante tanto tiempo, su propio corazón. El dolor que había cargado durante años comenzó a emerger con fuerza, como una tormenta que no podía contenerse más. Los recuerdos de las navidades pasadas, la ausencia de su madre, las palabras no dichas y las lágrimas que nunca se permitió derramar lo inundaron de golpe. Era un caos interno, pero esta vez Lucas no trató de escapar. Permitió que todo saliera, que el peso de la tristeza fluyera libremente. ¿Por qué?, murmuró al aire, con la voz quebrada. ¿Por qué tuvo que pasar todo esto? Porque siento que estoy tan solo, incluso cuando el mundo celebra. Era una pregunta cargada de desesperación, pero también de honestidad. Por primera vez, Lucas no estaba luchando contra su dolor, lo estaba mirando de frente. Mientras hablaba, algo extraño ocurrió. La luz del pesebre, que hasta entonces había permanecido constante, pareció intensificarse levemente, como si respondiera a sus palabras. No era un destello abrupto ni un espectáculo grandioso, pero Lucas lo notó. Era como si la luz estuviera viva, como si escuchara su clamor y le diera un pequeño gesto de comprensión. ¿Es esto lo que significaba?, pensó, recordando las palabras del ángel. ¿Que la luz nunca me ha dejado, incluso en mi peor momento? La idea era desconcertante, pero también reconfortante. Era como si esa luz le estuviera diciendo que su dolor no era un signo de debilidad, sino de humanidad, de amor. El vacío que sentía no era un abismo interminable, sino un espacio donde algo nuevo podía nacer. Lucas cerró los ojos, dejando que el torrente de emociones lo atravesara. Recordó el rostro de su madre, su sonrisa amable, y como siempre le decía que incluso en los momentos más oscuros, había un propósito mayor que no siempre podía entenderse de inmediato. Esas palabras, que antes le parecían un consuelo vacío, ahora tenían un peso diferente. Tal vez he estado equivocado todo este tiempo, pensó. Tal vez no se trata de olvidar el dolor, sino de aprender a vivir con él, de permitir que me transforme en lugar de consumirlo. Esa realización, aunque pequeña, fue como un rayo de luz en su oscuridad. Por primera vez, Lucas comenzó a entender que la tristeza y la esperanza podían coexistir, que ambas eran parte de lo que lo hacía humano. La lucha interna continuó durante varios minutos que parecieron horas, pero esta vez, Lucas no se sintió derrotado. Sentía que la luz del pesebre lo sostenía, que no tenía que enfrentar esta batalla solo. Y aunque el camino hacia la sanación aún era incierto, ya no parecía imposible. En el fondo de su corazón,
una pequeña chispa de esperanza comenzó a encenderse, tímida pero real. Al abrir los ojos, Lucas notó que la luz seguía envolviendo el pesebre con la misma intensidad, como si lo esperara pacientemente. Y entonces, con un suspiro profundo, aceptó lo que siempre había sabido en su interior, que para sanar, debía abrirse a la luz, dejar que entrara y transformara cada rincón oscuro de su alma. La luz del pesebre, constante y viva, pareció cambiar ligeramente mientras Lucas permanecía de pie, con el corazón latiendo como si acabara de despertar de un largo sueño. No podía explicar lo que estaba ocurriendo, pero algo profundo dentro de él se movía, como si una verdad enterrada estuviera emergiendo a la superficie. La luz parecía bailar en el aire, envolviéndolo en su calidez, y luego, sin previo aviso, el mundo a su alrededor pareció desvanecerse. Lucas cerró los ojos, no por miedo, sino por una extraña intuición. Al hacerlo, una visión comenzó a formarse en su mente, como un recuerdo que no sabía que guardaba. Frente a él, vio una escena bañada en la misma luz cálida del pesebre. Era su madre, sentada junto a él en la sala de su hogar cuando él era un niño. La chimenea crepitaba suavemente, y en sus manos sostenía una caja adornada con cintas doradas. «Este es un regalo especial, Lucas», decía ella con una sonrisa que irradiaba amor. «No es algo que puedas ver o tocar, pero siempre lo llevarás contigo». Abrió la caja con cuidado, y de su interior pareció salir una pequeña luz, la misma que ahora iluminaba el pesebre. Esta luz es el amor que compartimos, y nunca, nunca se apagará, aunque a veces sientas que no está. La visión cambió, y Lucas se encontró en otra escena, esta vez más reciente. Estaba en el funeral de su madre, con el corazón roto y una mirada distante. Podía ver a su familia y amigos acercándose a consolarlo, pero también recordó cómo lo rechazó, encerrándose en su dolor, construyendo un muro que lo aislaba del mundo. En ese momento, se dio cuenta de algo: no había estado solo, pero su tristeza lo había cegado a los actos de amor y apoyo que lo rodeaban. La visión continuó transformándose, y esta vez, Lucas vio algo que lo llenó de emoción. Era él, sentado junto a su madre, pero no en el pasado. Era un encuentro en un espacio que no podía definir, como un sueño, pero más real que cualquier otra cosa. Su madre lo miraba con la misma ternura de siempre. «Te he extrañado tanto», dijo Lucas con un nudo en la garganta. «Y yo a ti, mi querido Lucas», respondió ella con suavidad. «Pero nunca he estado lejos. Siempre he estado contigo, en cada recuerdo, en cada acto de amor que das y recibes. No necesitas cargar con este dolor solo. La luz que compartimos siempre estará contigo, si decides dejar que ilumine tu camino». La visión comenzó a desvanecerse lentamente, dejando a Lucas con una sensación de alivio y claridad que nunca había sentido antes. Las palabras de su madre resonaban en su corazón: no estaba solo, nunca lo había estado. Y ahora entendía que su tristeza no era una señal de que la había perdido, sino de cuánto había significado para él. Cuando abrió los ojos, el pesebre estaba frente a él, tan cálido y lleno de vida como antes. La luz parecía pulsar suavemente, como si le recordara que aún había tiempo, que aún había oportunidad de reconciliarse con el amor que había dejado atrás y con aquellos a quienes había cerrado su corazón. En ese momento, Lucas supo que tenía que hacer algo. No podía cambiar el pasado, pero podía decidir cómo vivir su presente. La luz del pesebre no solo iluminaba la escena frente a él, ahora brillaba dentro de su corazón, guiándolo hacia el siguiente paso de su viaje. Lucas permaneció en silencio frente al pesebre, con el corazón latiendo como si estuviera despertando por primera vez en años. Las palabras de su madre en la visión seguían resonando en su mente, acompañadas por la calidez constante de la luz que parecía haber penetrado hasta lo más profundo de su ser. Era un momento de claridad, de comprensión, pero también de desafío. Había algo que debía hacer, algo que no podía postergar más. La voz del ángel regresó a su memoria: el primer paso no requiere fuerza, solo fe. ¿Fe en que puedes abrirte de nuevo a la luz? Lucas sabía que esas palabras no eran solo un consuelo, sino un llamado. Había pasado demasiado tiempo aislado en su tristeza, alejándose de aquellos que aún estaban a su lado. Había cerrado tantas puertas, temiendo enfrentarse al dolor,
pero ahora entendía que al protegerse, también había bloqueado el amor que intentaba alcanzarlo. ¿Qué estoy esperando?, murmuró para sí mismo, mientras su mente recorría los recuerdos de aquellos a quienes había lastimado con su ausencia. Su hermana, quien había intentado tantas veces acercarse en los últimos años, su mejor amigo, que no dejaba de invitarlo a reuniones aunque siempre recibía un no por respuesta, y los vecinos, quienes habían sido como una segunda familia durante su infancia. Lucas se dio cuenta de que no solo había perdido a su madre, sino que había dejado de buscar conexión con todos los demás. El frío de la noche comenzó a disiparse en su interior. Su mente se llenó de determinación, pero también de un leve temor. ¿Cómo dar el primer paso? La idea de abrirse a los demás después de tanto tiempo le resultaba aterradora, pero la luz del pesebre seguía brillando, como una promesa de que no tenía que hacerlo solo. Cerró los ojos nuevamente y respiró profundamente. Las palabras que había pronunciado el ángel se mezclaron con las de su madre, formando un solo mensaje: el amor que compartes es la forma de mantener viva la luz. Es el único camino para sanar. Lucas sintió un impulso que no podía ignorar. Sacó su teléfono del bolsillo y, con manos temblorosas, buscó el número de su hermana. Había pasado más de un año desde la última vez que hablaron, y su relación se había enfriado por las barreras que él mismo había levantado. Pero esta vez, no se trataba de esperar a que las cosas fueran perfectas. Se trataba de dar un paso, aunque fuera pequeño, hacia la luz. El tono de llamada sonó una vez, luego dos. Cada segundo que pasaba, Lucas sentía como si el mundo estuviera detenido. Finalmente, la voz de su hermana respondió al otro lado. Lucas, ¿estás bien? Su tono era una mezcla de sorpresa y preocupación, pero también de calidez. Lucas tragó saliva antes de responder. Hola, Ana. Sí, estoy bien. Bueno, no del todo. Pero quería hablar contigo. Quería pedirte perdón. He estado tan cerrado, tan distante, y no debería haberlo hecho. Te extraño, Ana. Los extraño a todos. Hubo un silencio al otro lado de la línea, pero no era un silencio incómodo. Era como si las palabras que Lucas había pronunciado tuvieran un peso propio, llenando el espacio entre ellos. Finalmente, la voz de su hermana regresó, esta vez llena de emoción. Lucas, claro que te perdono. Siempre hemos estado aquí para ti. Te extrañamos tanto. Gracias por llamarme. Mientras colgaba, Lucas sintió una mezcla de alivio y esperanza. Había dado el primer paso, pequeño pero significativo, hacia la reconciliación con aquellos a quienes amaba. La luz del pesebre parecía brillar más fuerte, como si confirmara que estaba en el camino correcto. Esa noche, Lucas decidió que no se detendría allí. Había mucho más que reparar, muchas más conexiones que restablecer. Pero por primera vez en mucho tiempo, no sentía que estuviera enfrentando esa tarea solo. La luz que lo rodeaba ahora brillaba dentro de él, guiándolo hacia un nuevo comienzo. Mientras Lucas colgaba el teléfono, sintió una calma inusual. Era como si con cada palabra que había compartido con su hermana, una parte de su carga hubiera desaparecido. Por primera vez en años, sintió un pequeño destello de algo que había olvidado cómo se sentía: esperanza. No era una explosión repentina ni un cambio drástico, sino una chispa que comenzaba a crecer dentro de él, iluminando el camino por delante. Se quedó junto al pesebre, mirando la luz que continuaba brillando, constante y viva. Sus pensamientos comenzaron a tomar forma. Había pasado tanto tiempo atrapado en su dolor, creyendo que estaba solo, que nunca se permitió ver las manos que habían intentado alcanzarlo. Ahora entendía que no había estado tan solo como pensaba. La luz no solo había permanecido en el pesebre, sino también en las personas que lo rodeaban y que nunca dejaron de quererlo, incluso cuando él se había alejado. Una sonrisa pequeña, casi tímida, se formó en sus labios. Era la primera en mucho tiempo. Lucas pensó en lo que había ocurrido esa noche: el pesebre, el ángel, las palabras de su madre en la visión. Todo lo que había experimentado parecía haberlo llevado a este momento, un instante donde el peso de su tristeza ya no era tan abrumador. Todavía estaba allí, como un recuerdo, pero ya no lo definía.
Había algo más fuerte, más presente, la posibilidad de cambio. Quizás no necesito tener todas las respuestas ahora, se dijo en voz baja, mientras observaba las figuras del pesebre. Quizás solo necesito dar un paso a la vez. Lucas comenzó a pensar en todas las conexiones que había descuidado, en las personas a quienes les había cerrado su corazón. Su hermana fue solo el primer paso, pero sabía que había más por hacer. Pensó en su mejor amigo, quien nunca dejó de invitarlo a reuniones, y en los vecinos que aún lo saludaban con una sonrisa a pesar de su distancia. Había tanto por reconstruir, pero por primera vez no sentía que fuera imposible. La luz del pesebre parecía acompañarlo en sus pensamientos, como si le recordara que no estaba solo en este viaje. No importaba cuánto tiempo hubiera pasado ni cuánto dolor hubiera acumulado. Siempre había un camino de regreso, y ese camino comenzaba con pequeños actos de amor y reconciliación. Lucas respiró profundamente, dejando que el aire frío llenara sus pulmones y lo conectara con el presente. Era una noche de Navidad, una noche que siempre había significado algo especial, pero que ahora tenía un significado renovado. No se trataba de adornos, regalos o villancicos. Se trataba de luz, de amor, y de permitir que ambos sanaran las heridas más profundas. Miró una vez más al pesebre, esta vez no con tristeza, sino con gratitud. Gracias, murmuró, sin saber exactamente a quién se dirigía. Al pesebre, al ángel, a su madre, o quizás a sí mismo por haberse permitido sentir otra vez. Todo estaba entrelazado, todo formaba parte de la misma verdad. Mientras Lucas se alejaba del pesebre, un pensamiento cruzó su mente: hoy comenzó algo nuevo. La chispa dentro de él seguía encendida, creciendo con cada paso que daba. Había despertado una esperanza que no pensó que volvería a encontrar, y sabía que la luz que lo había guiado esa noche lo acompañaría en cada paso que diera a partir de ahora. La calle frente a la iglesia estaba tranquila, cubierta por una fina capa de nieve que reflejaba la luz del pesebre. Lucas caminaba despacio, con las manos en los bolsillos, como si cada paso lo acercara más a una decisión importante. El frío aire nocturno lo rodeaba, pero su corazón se sentía cálido, sostenido por la luz que había empezado a encenderse en su interior. Mientras avanzaba, pensaba en todo lo que había dejado atrás, las palabras no dichas, las invitaciones rechazadas, los lazos que había permitido que se debilitaran. Pero ahora, esa noche, entendía que tenía el poder de cambiarlo. Por primera vez en mucho tiempo, sentía que podía hacer algo, que no estaba atrapado en su tristeza. Y con esa comprensión, llegó la determinación de actuar. Se detuvo en un banco del parque, sacó su teléfono y lo sostuvo en la mano durante unos segundos, dudando. ¿Por dónde empiezo?, se preguntó. La lista de personas a las que había apartado parecía interminable, pero una voz dentro de él, suave pero clara, lo guió hacia un nombre: Daniel, su mejor amigo. Daniel había estado allí desde siempre. Fue el primero en buscarlo después de la pérdida de su madre, el que lo invitó a cenas, reuniones, incluso a simples caminatas. Pero Lucas, atrapado en su dolor, había rechazado cada gesto. Sin embargo, Daniel nunca dejó de intentarlo, incluso cuando las respuestas de Lucas se volvieron cada vez más distantes. Ahora era el momento de responder, no con palabras vacías, sino con algo real. Marcó el número y esperó, con el corazón latiendo con fuerza. Cada tono parecía eterno, hasta que finalmente, una voz familiar respondió: Lucas. Vaya, esto sí que es una sorpresa. ¿Estás bien? Lucas sintió un nudo en la garganta, pero reunió el valor para hablar. Daniel, hola. Sé que ha pasado mucho tiempo, demasiado. Y sé que no he sido un buen amigo últimamente. Pero quería decirte que lo siento. De verdad. He estado tan perdido que no me di cuenta de cuánto me he apartado de las personas que más me importan. Tú siempre has estado ahí para mí, incluso cuando no lo merecía, y quiero agradecerte por eso. Del otro lado de la línea, hubo un breve silencio antes de que Daniel respondiera, su voz llena de emoción. Lucas, no tienes que explicarte. Sabía que estabas pasando por algo difícil, y nunca quise presionarte. Pero me alegra tanto escucharte ahora. Eres mi amigo, y siempre estaré aquí para ti.
Las palabras de Daniel fueron como un bálsamo para el corazón de Lucas. Gracias, Daniel, respondió con sinceridad. Quiero empezar de nuevo. Recuperar lo que dejamos atrás, podemos vernos pronto. Por supuesto, dijo Daniel con entusiasmo. Mañana mismo, si quieres. Es Navidad, Lucas. Es el mejor momento para un nuevo comienzo. Lucas sonrió, sintiendo como la chispa dentro de él se fortalecía. Había dado un paso, pequeño pero lleno de significado, y sabía que sería el primero de muchos. Al colgar el teléfono, se levantó del banco y miró hacia el cielo, donde la noche parecía más clara que antes. La luz que había encontrado en el pesebre no solo estaba dentro de él, sino también en las personas que lo rodeaban. Esa noche, mientras caminaba de regreso a su hogar, Lucas pensó en todas las conexiones que aún podía reconstruir, las palabras que aún podía decir, y los actos de amor que aún estaban a su alcance. Y, por primera vez en años, se sintió capaz de enfrentarlos con valentía. Al llegar a su hogar, Lucas sintió una paz que no había experimentado en años. La oscuridad de su casa, que siempre le había parecido un refugio para su tristeza, ya no le resultaba opresiva. Encendió una pequeña lámpara junto al sofá y se sentó, dejando que sus pensamientos fluyeran. Todo lo que había vivido esa noche, el pesebre, la visión de su madre, las palabras del ángel, y su llamada a Daniel, había encendido en él algo que creía perdido, el deseo de reconectar, de sanar y de vivir plenamente. Miró la caja de adornos navideños que había dejado olvidada en un rincón. Había evitado decorar durante años, incapaz de enfrentar los recuerdos que cada objeto traía consigo. Pero esa noche, algo cambió. Se levantó y abrió la caja. Allí estaban las viejas luces, las esferas desgastadas, y la estrella que solía colocar en el árbol junto a su madre. Al sostenerla, sintió una punzada de emoción, pero también un calor reconfortante. Es hora de traer la luz de vuelta, murmuró para sí mismo, con una sonrisa tímida. Con paciencia, Lucas colocó las luces alrededor de una pequeña planta que había en su sala. No tenía un árbol, pero eso no importaba. Cada adorno que añadía era como un acto de reconciliación con el pasado, una promesa de que no permitiría que la tristeza definiera su futuro. Al terminar, colocó la estrella en lo alto, y al hacerlo, sintió que su hogar, y su corazón, se llenaban de algo que había olvidado, alegría. Se sentó frente a su improvisado árbol, observando cómo las luces parpadeaban suavemente. Recordó las palabras del ángel: la luz nunca te ha abandonado. Solo espera que decidas caminar hacia ella. En ese momento, Lucas comprendió algo importante: la Navidad no se trataba de adornos o regalos, sino de la luz que uno lleva dentro y comparte con los demás. Esa luz, que ahora sentía viva en su corazón, era lo que realmente le daba significado a la vida. El sonido de su teléfono interrumpió sus pensamientos. Era un mensaje de Daniel: mañana en mi casa, almuerzo navideño. Te esperamos con los brazos abiertos. No hay excusas. Lucas sonrió, sintiendo que esta vez, no necesitaba ninguna. Había estado demasiado tiempo apartado, pero ahora estaba listo para volver a formar parte de algo más grande que él mismo. Antes de irse a dormir, Lucas tomó un cuaderno viejo y comenzó a escribir una lista. En ella anotó los nombres de las personas con las que deseaba reconectar, los gestos de amor que quería realizar, y los sueños que había postergado por miedo. La lista era larga, pero no lo abrumaba. Al contrario, cada palabra que escribía fortalecía su determinación. Cuando se acostó, el parpadeo de las luces llenaba la sala con un brillo suave y cálido. Cerró los ojos, dejando que ese resplandor lo acompañara mientras se sumía en el sueño. Esa noche, soñó con su madre, pero no era un sueño triste. Ella le sonreía desde la distancia, rodeada por la misma luz que había encontrado en el pesebre. Y aunque no dijeron nada, Lucas despertó con una sensación de gratitud que llenó su mañana. El renacimiento de la Navidad en su corazón no era un momento único, sino el inicio de un nuevo camino. Lucas sabía que habría desafíos, pero también sabía que la luz que había encontrado no lo dejaría, porque ahora no solo estaba a su alrededor, sino dentro de él. La mañana de Navidad llegó con un cielo despejado, como si el mundo mismo celebrara un nuevo comienzo,
Lucas se levantó temprano, con una energía que no sentía desde hacía años. Se dirigió a la ventana y vio cómo la nieve cubría el paisaje, transformando el pueblo en un lienzo blanco y puro. Era una vista sencilla, pero en su corazón, parecía simbolizar algo mucho más grande, la posibilidad de un nuevo comienzo, una hoja en blanco lista para ser escrita con amor, conexión y propósito. Mientras se preparaba para el almuerzo en casa de Daniel, Lucas hizo una pausa y miró su pequeño árbol improvisado. Las luces seguían brillando con suavidad, llenando la habitación con una calidez que lo envolvía. Esta luz, pensó, es más que un símbolo. Es una promesa. Una invitación. Antes de salir, Lucas tomó un momento para reflexionar. No solo sobre la noche anterior, sino sobre lo que significaba la Navidad, no solo para él, sino para todos. Recordó las palabras del ángel y de su madre, que se entrelazaban en su mente con una claridad renovada: la luz no es solo para ser vista, sino para ser compartida. Lucas entendió que la luz que había encontrado en el pesebre no era exclusiva de él. Era una luz que existía para todos, una invitación a quienes se sentían perdidos, rotos o desconectados. La Navidad, pensó, no era solo una celebración de un día, sino un recordatorio constante de que la esperanza, el amor y el perdón siempre estaban al alcance de la mano. Era un llamado a abrirse, a reconectar y a sanar. Llegó a casa de Daniel con una sonrisa que sus amigos no tardaron en notar. Las miradas de sorpresa se transformaron en alegría cuando Lucas abrazó a Daniel con fuerza, agradeciendo nuevamente su paciencia y amistad. Durante el almuerzo, Lucas habló abiertamente de lo que había aprendido esa noche frente al pesebre, compartiendo con ellos no solo su experiencia, sino el mensaje que ahora ardía en su corazón. Todos llevamos algo de oscuridad dentro, dijo, mirando a sus amigos y familiares reunidos. Pero eso no significa que tengamos que enfrentarlo solos. Hay una luz para cada uno de nosotros, y esa luz se vuelve más fuerte cuando la compartimos. Hoy quiero agradecerles por ser parte de esa luz, incluso cuando yo no podía verla. Las palabras de Lucas resonaron en la mesa, y en ese momento, supo que no solo estaba sanando su propio corazón, sino que también estaba ayudando a los demás a recordar la importancia de la conexión y el amor. Esa noche, mientras regresaba a casa, Lucas miró hacia el cielo. Las estrellas brillaban con intensidad, y en su corazón, sintió que la luz del pesebre seguía guiándolo. Nunca se trató de no tener oscuridad, pensó, sino de elegir seguir la luz, incluso en medio de ella. El mensaje universal que había descubierto esa Navidad era claro: la luz siempre está ahí, esperando ser vista, aceptada y compartida. No importa cuán profunda sea la oscuridad, siempre hay un rayo de esperanza, un pesebre iluminado, que nos recuerda que nunca estamos solos. Lucas, ahora lleno de propósito y gratitud, prometió vivir cada día como una invitación a esa luz. Y aunque sabía que habría días difíciles, también sabía que la luz que había encontrado esa noche lo acompañaría para siempre, guiando cada paso de su camino. Gracias por acompañarme en esta historia llena de luz y esperanza. Si te ha inspirado o te ha ayudado a reflexionar, no olvides suscribirte a nuestro canal Historias para Dormir y Soñar, darle like a este video y compartirlo con alguien que también necesite un poco de luz en su vida. Recuerda, cada noche es una oportunidad para soñar y cada historia, una chispa para iluminar el corazón. Nos vemos en el próximo cuento.